Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Un segundito, voy a abrir un documento. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Prácticamente el temario para lo que es psicología médica ya hemos concluido para el examen final. Entonces, lo que nos queda hacer estas clases de hoy día y mañana, me gustaría darles algo como, como una ayuda, una actualización de algunas guías que se están elaborando o que están vigentes actualmente acá en Cochabamba en relación al COVID-19, porque es una temática que no podemos dejar de lado, dado que estamos en plena pandemia, ¿no? Eh, entonces, nos vamos a ir revisando. Tenemos varias guías. Este material igual se los voy a subir, se los voy a adjuntar a la plataforma. El día viernes se los voy a adjuntar esto y algunas guías más de la Sociedad de Infectología, de la Sociedad de Medicina Interna, de Medicina Crítica, que este es un poco de los más completos que he revisado, que podemos, bueno, tenerlo como referencia, ¿no? Porque está elaborada acá en Cochabamba por la Sociedad de Terapia, está actualizada y es la que vamos a revisar, ¿no? En base a esta, desde otro punto de vista, digamos, está también la de medicina interna, que es un poco más un manejo domiciliario, un manejo en salas, infectología lo mismo, y bueno, acá nos habla más de un manejo un poco crítico. No escucho nada. Hola, ahora sí me escucharon hace rato? Sí, doctora, yo les escucho, doctor. Muy Ah, bien. ya hace rato lo que les hablé de lo que vamos a ver en relación al COVID, pudieron ver. Ahorita yo tengo algunos problemas acá. No, no se ve pantalla. Sí, no sé qué es lo que está pasando con el internet. Bueno, le daremos unos minutos. Y ahora sí. Ahora sí se puede apreciar la pantalla. Sí, ¿no? No, no, ainda no. Yo estoy compartiendo pantalla. Agora sim, conteúdo, tábua de contenido. Ya, es un documento de Word, es una guía, la guía actual de la Sociedad Cochabambina de Medicina Crítica Terapia Intensiva. ¿Por qué vemos esto? Porque hemos visto en la relación médico-paciente el tener que hablar de la muerte con nuestros pacientes, nuestros familiares de pacientes en este caso, es más complicado, ¿no? Y hoy en día estamos viendo que esta es una de las causas de mortalidad básica en esta tercera ola, es la muerte por COVID-19, ¿no? En donde ni siquiera se puede entregar al paciente en las mismas condiciones para que lo velen, no se puede entregar el certificado de defunción de la misma manera que antes, en algunos casos hasta eh, no les favorece a los familiares incluso para algún tipo de jubilación porque reduce la cantidad de dinero que van a percibir si es que ha fallecido por COVID-19. Es complicado, ¿no? Es complicado el
Ahora sí se ve, ¿no? Ya. En esta guía en especial lo que tiene es, bueno, es una tabla de contenido, un buen índice. Está en base a preguntas, son 28 preguntas, hay algunas partes donde hay algoritmos de tratamientos y además que lo van a poder revisar. Seguramente no vamos a terminar de revisarla toda, pero es importante que ustedes como personal de salud en este tema tienen que ser expertos, ¿no? Revisar toda la bibliografía que va a salir, que va a ir saliendo, ser parte de trabajos de investigación, quizás tanto en la parte psicológica, por ejemplo, grados de estrés del personal de salud o de los familiares, post, prevacuna, no sé, tratamiento del COVID-19. Eh, Va a dar todavía mucho de qué hablar del COVID, mucho de investigar, ¿no? Incluso con la vacuna, qué tanto nos va a cubrir, qué tanto va a avanzar. Y ustedes son pues el futuro de la medicina, ¿no? Son los nuevos médicos que van a salir a trabajar con esto, porque esto va a quedarse, chicos, va a estar todavía, o son parte que están estudiando en la historia que está transcurriendo esto, ¿no? Entonces son los que se van a ir a enfrentar directamente, porque hay muchos médicos ya mayores que se han tenido que jubilar por la edad, por los factores de riesgo, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes son los que van a quedar, los que van a salir adelante, los que están egresando, que están teniendo incluso esta dificultad, ¿no? No es lo mismo trabajar con COVID que antes. Antes era más fácil, ¿no? La misma vestimenta para el hospital, el mismo cuidado, el mismo miedo, el mismo estrés. No está de más que vayamos revisando esta que es una de las guías un poquito más completas, como les digo. Entonces lo vamos a ir viendo, está bastante ordenado, tiene muy buenas preguntas que van por capítulo y que va respondiendo a lo que quizás algunos de ustedes les van a preguntar como médicos, como estudiantes, los mismos familiares, o que ustedes como familiares de algún paciente van a querer saber, no tener un poco más de idea. Obviamente esto se va a ir actualizando, no son las mismas guías del año pasado, se van actualizando con el manejo, con la investigación, con el tratamiento, con nuevos medicamentos que salen, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el suero se manejaba el plasma, ¿no? No sé si veían, se necesita plasma, plasma, plasma. No había ni vacunas, entonces van a ver que acá la información sobre el plasma es diferente, se está manejando de diferente manera. Entonces vamos a ir viendo desde la primera parte cuál es la presentación del problema y los fundamentos para la realización de este tipo de guías, de las cuales nosotros tenemos que basarnos. Si vieron al principio está revisada y está en base a lo que dice la OMS y está revisada por todos los miembros de la sociedad de terapia. Esto es a nivel Cochabamba, pero también seguramente se va a traspolar y va a salir una en base a esta y a otras que han salido en los demás departamentos a nivel nacional. Y es en base a estos protocolos que tenemos que manejarnos, porque si no, como que salimos de la parte legal también, no hay una recomendación. Entonces, que se basa más que todo en el tratamiento oportuno de los pacientes con COVID-19 para minimizar las complicaciones y por ende las muertes por la enfermedad. La misma vacuna es para minimizar esto mismo, ¿no? Por eso esta sociedad no ha querido quedar indiferente y se realiza esta guía con la finalidad de establecer recomendaciones basadas en evidencia. Durante lo que es la formación de medicina, ustedes van a escuchar bastante sobre medicina basada en la evidencia. Y esto es para, dice, gestionarlo. Gestión es lo que se tiene que hacer en todo hospital. ¿Sí? De la mejor manera los procesos y procedimientos asistenciales relacionados a esta condición clínica y mediante los cuales yo puedo avalar el tratamiento hacia los pacientes y tener un respaldo y una tranquilidad en mi práctica clínica asistencial. ¿Sí? Entonces, varios protocolos a nivel mundial se consolidaron para el manejo de pacientes con COVID-19, en críticos como en no críticos, es lo que les decía, ¿no? Tienen otra guía los de medicina interna y hay cambios drásticos. Del año pasado a ahora varía, ¿no? Entonces, iba a variar, esto va a cambiar, seguramente esto al año va a ser diferente, va a haber algunos aumentos, ¿no? Pero la idea es unificar, ¿no? Y esto es en realidad para todas las enfermedades. La tuberculosis que se trata hoy en día es diferente el tratamiento a lo que se hacía antes, ¿no? El esquema de tratamiento y demás es lo mismo, todo el tiempo se va actualizando. Entonces,
quiero que primero esa idea se les quede claro, ¿sí? Lo que están avanzando ustedes quizás o van a empezar a avanzar tratamiento de enfermedades en su carrera, varía el tratamiento o modifica o se amplía al momento de ejercer la medicina y tenemos que actualizarnos. Es ahí que dicen, ¿no? Que el médico nunca termina de estudiar ni nunca podemos dejar de leer y de actualizarnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es brindar recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica, porque los médicos somos científicos, disponibles al momento y la experiencia clínica. Bueno, van a disculpar, la verdad es que estoy desde el hospital pasando clases y es complicado esto del internet. Ya, entonces, esta guía, por ejemplo, está hecha por la parte que la Sociedad de Terapia Crítica, pero de pacientes de 18 o más, ¿no? Y se han dado cuenta que hay niños ya enfermos, niños que han fallecido, entonces tendría que haber otra guía de los de 0 años a 18 años, ¿no? Es diferente tener, tratar niños, un terapista de adultos no va de ninguna manera a poder tratar niños, ¿no? Y viceversa. Es complicado y como decían nuestros colegas, solamente tenemos una terapia intensiva para niños, ¿no? Cochabamba, ¿no? Entonces, en el hospital maternológico. Entonces, es mucho más complicado si es que llegara a afectar a este grupo etario. Dentro de la vacunación está contemplado, quizás ya está aprobada la Pfizer para los niños de 12 a 18 años, pero sí, ni siquiera hemos podido avanzar con la vacunación a nuestra población, estamos retrasados, la misma población no colabora, entonces, de repente, de aquí a unos meses hay una cuarta ola, esperemos que no, esperemos que todo baje, ¿no? Depende de cómo, de las decisiones que vayan a tomar, ¿no? Las autoridades, la población, la responsabilidad también. Entonces, la primera pregunta que tiene esta guía es, y me gusta en esta guía lo que está escrito, es en personas con sospecha o diagnóstico de COVID-19. ¿Cuál es el sistema de clasificación? Hola, esperemos que ahora sí ya no se vaya cortando, se me va el internet. ¿Me escuchan? ¿Aló, me Sí, escuchan? doctora. Ah, ya. Sí, Entonces, sí, doctora. dentro de lo que es esta clasificación que un poco la han actualizado los terapistas en las sociedades, hay casos asintomáticos, ¿no? Personas que dan positivo al SARS-CoV-2 mediante una prueba virológica, ¿sí? Actualmente ya se maneja esto del PCR y o la del antígeno nasal, que el año pasado, por ejemplo, no contábamos con el antígeno nasal y a duras penas podíamos hacer PCRs y, bueno, utilizábamos en algún momento la prueba rápida, ¿no? Que para ahora no se debe utilizar, confunden el diagnóstico. Pero una de estas dos pruebas ya nos ayuda incluso para que un paciente pueda entrar a cirugía, para que pueda ser internado, para descartar, para catalogar al paciente si es que es asintomático y necesita una cirugía, por ejemplo, entonces poder ingresar a un área COVID, ¿no? Y tomar decisiones de diferente manera en relación a la atención del paciente, ¿no? Pero este paciente que no presenta síntomas eh, es el que está contagiando, ¿no? Es el que está en las calles, es el que nos está contagiando a más personas. Lastimosamente ni él lo sabe. En ese caso, ¿quiénes son sospechosos? Para mí todos son sospechosos. Cualquier persona puede ser sospechosa. A no ser que el día de hoy, al momento, me digan es negativo. Hoy día mi examen salió negativo. Bueno, entonces sí se puede decir que no.
a no ser que haya estado cumpliendo una cuarentena estricta, aparte tenga las vacunas, o persona que ya haya estado enferma y bueno, mientras tanto, cualquier otro paciente es sospechoso. Porque está esta clasificación y es la gran diferencia en relación a la influenza, ¿no? Al SARS, que acá tenemos estos asintomáticos. Ahora también está el caso presintomático, ¿sí? Tenemos unos 5 días de la exposición en la reunión que se debe juntar el asintomático con una persona normal, 5 días en que este presintomático no se va a dar cuenta. Y lo mismo, cualquiera es sospechoso. Entonces, es ahí el riesgo grande que tenemos, ¿no? De ir a trabajar, de subirnos al micro, de ir a comer un pollo, de ir a una fiesta, de lo que sea, de reunirnos, de visitar abuelos, niños, de que vayan a clases presenciales, de que estos asintomáticos contagien, si bien va a ser presintomático, va a tener unos 5, 3, 4 días también para la diseminación del virus. La buena noticia es que con la bioseguridad podemos controlarlo, pero ahí es el caso, que la gente no es consciente, ¿no? Y es lo que seguimos hablando, ¿no? Eh, entonces también tenemos que hacer, sí o sí, el diagnóstico por PCR o por antígeno y no presentan signos compatibles al momento que desarrollan, es decir, que los síntomas se van a desarrollar después, ¿sí? Entonces este caso presintomático va a pasar a ser un caso leve. Estas personas que presentan cualquiera de los signos síntomas de COVID-19 van a presentar fiebre y esta es otra característica del COVID, ¿no? No es que todos van a tener fiebre, no es que al entrar, qué sé yo, a una farmacia a comprar algo nos toman la temperatura y si no, ese no está con fiebre, que pase nomás. Puede que no tenga fiebre, puede que solamente tenga dolor de garganta, puede que solo tenga malestar general, pero si está presintomático. Entonces, es grande, ¿no? La preocupación por la sintomatología que varía, es dolor de cabeza o puede ser dolor muscular o puede ser todo junto, va a depender de la característica propia de la persona, cómo vaya a desarrollar la enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre leve y moderado? Simplemente es que no tienen dificultad para respirar. Eso no quiere decir que un presintomático o un caso leve no se vaya a volver moderado porque el COVID va avanzando, no es como la influencia. La influenza que venía 3 días, se quedaba 3 días y se iba en 3 días. Unos 6 días pasaba el cuadro de la influenza, ¿no? Esa era la característica. Los 3 días que venía, los segundos 3 días era cuando el paciente estaba mal, complicado, característicamente el cuadro. Podíamos aislarlo, podíamos vacunar al personal de salud. En cambio, acá no, se nos escapa de las manos. Y acá manejamos políticas de salud pública como tratamientos de terapia intensiva para poder controlar esta enfermedad, ¿no? Medidas desde la alcaldía, se tiene que reunir todo un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Por la característica del virus. Entonces, cuando ya nuestro paciente pasa a ser un caso moderado, esto tienen que saber ustedes como el Padre Nuestro, chicos, asintomático, presintomático, leve, ¿cuándo es moderado? Aquí ya es un poco más complicado, ¿no? Cuando existe un compromiso de las vías respiratorias inferiores y es donde ha estado pasando nuestra crisis en Cochabamba, que a veces no se ha ido tratando de la manera correcta acá. Médicos generales, algunos internistas, entonces no se ha ido manejando de la manera correcta o es que el paciente no le ha dado la debida importancia. Si bien hay muchos pacientes que con un mínimo dolor de cabeza ya se hace la prueba y empieza un adecuado tratamiento, control, aislamiento, hay pacientes que no. Sigue, no, no, tengo que ir a trabajar, no, tengo que ir a pasar clases, tengo que seguir con mi vida. Entonces se van complicando. Y aquí en un caso moderado ya tiene las vías respiratorias inferiores comprometidas, más la misma idiosincrasia del paciente que puede llegar a complicarse y en algunos casos tiene ya algunas imágenes radiológicas y el paciente no tiene sintomatología. Es lo que se ha visto, por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, es típico antes de internar a un paciente hacer una radiografía de control y se ha visto, se ha determinado, se ha detectado y diagnosticado pacientes que son un caso moderado, pero que no se han dado cuenta. O sea, ni siquiera se han dado cuenta que son casos moderados, han pasado de ser asintomáticos, de ser presintomáticos, de casos leves, casos moderados, y solamente en una placa hemos visto que ya había imágenes radiológicas.
o a la tomografía, si es que han tenido acceso a una tomografía. Y aquí es importante esto, ¿no? La saturación de oxígeno. Si bien tengo un resfrío, por ejemplo, y digo, no, es un resfrío, no he estado en contacto con nadie, no tengo COVID, yo no he salido, he estado en cuarentena, pero mi saturación de oxígeno es lo que me va a marcar la diferencia. Y aquí es la primera arma que deberíamos tener, y muchos están ofreciendo, ¿no? Los saturómetros. Tienen algunas familias ya, se toman la saturación de oxígeno, y puede que ya por la época que estamos, hemos empezado el invierno, algunas iras van a estar en aumento, algunos resfríos, mismas influencias. Entonces, la saturación va a ser importante, ¿sí? La saturación de oxígeno es importante para poder determinar la clasificación incluso del paciente. Si no tiene manifestaciones respiratorias, es leve. Si tiene manifestaciones, pero con una buena saturación de oxígeno, ¿sí? Eso quiere decir que ni siquiera se le está dando oxígeno al paciente, pero está saturando normal, entonces es un caso moderado. El caso severo son ya los pacientes que tienen un compromiso pulmonar y que la saturación está bajando, ¿no? Vemos que hay pacientes que están saturando 60, 70, cuando ya están con 60, 70 están pidiendo una terapia intensiva. Y esos son los casos severos y eso es nuestra desesperación. Imagínense cómo está la familia de angustiada. Han visto, hemos visto, estamos viendo familias que en el hospital norte, en el hospital del sur, salen las noticias, la desesperación que hubo porque existe el oxígeno, pacientes que seguramente han fallecido en la caja y bueno, cabe aclarar que esa vez no fallecieron porque no hay oxígeno en la caja nacional. Tienen ellos un sistema de oxígeno, sino que ya no les entraba el oxígeno a los pulmones, estaba saturado terapia, estaba saturado otros lugares donde no se podía entubar a los pacientes, ya no había con qué y fue el caos y la muerte fue precoz, fue rápida. ¿Por qué? Por los tipos de variantes que tenemos del COVID. ¿Cuántos tipos de variantes tenemos de COVID-19 al día de hoy? ¿Saben o no saben? Sei, doutora. Não ¿Cuántas? sei. Ya. Não, não sei. Creio que as três, por No, aí. son 10. Ya son 10. Uau! Son 10 para el día de hoy. Se van a fijar la foto de mi WhatsApp, ahí está la clasificación de los virus, sus nombres y de dónde son. Entonces, imagínense cómo del año pasado a ahora el mismo cuadro ha empeorado. Sí, si bien estamos pasando esta curva, está descendiendo, pero medio que baja, que sube, que se mantiene, ¿no? Un día hay 100, otro día hay 200, ayer había casi 400 y pico, llegando a 500, y de esos cuantos no habremos diagnosticado, casos nuevos, estamos hablando de incidencia por día. Entonces, sí, Doutora, sí, por favor, há prevenção, assim, de algum medicamento que se pode tomar ou não? Porque há muitas controvérsias, não? bueno, pero nosotros tenemos que ir pensando como médicos, ¿no, doctorita? Entonces, sí ha habido trabajos de investigación y es importante que vayan leyendo eso de que se han hecho estudios, como les digo, están apareciendo estudios de que la vitamina D, la vitamina C, ¿no? Algunas vitaminas en pacientes que han estado más expuestos a vitamina D, por ejemplo, ha habido menos COVID en algunos lugares en Estados Unidos. Acá en Cochabamba, Bolivia, no estamos estudiando mucho eso. Nos basamos más, por ejemplo, en tratamiento o vacunas, ¿no? La prevención primaria, ¿se acuerdan de la historia natural de la enfermedad que hicimos? La Sim. prevención primaria es sí o sí vacuna. É por isso que estou perguntando, porque La vacuna. estuve lá pesquisando sobre a prevenção, né? Há muita controvérsia, não sei o que é científico, o que é só empírico, não sei. Es que nada está dicho todavía. Un segundito, por favor.
Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, entonces Sí, dentro nos de lo que escuchamos. hablábamos, una prevención primaria sería la vacuna o no, Sí, uma prevenção primária seria a vacuna. ¿sí? ¿Qué más tendríamos dentro de ese tipo de prevención? não É, sei, doutora, uso de porque dizem. máscara, Ah, álcool sim. gel, distanciamento. Bioseguridad, doctorita, bioseguridad es lo que se maneja bastante, ¿no? Distanciamiento Sim, social, barbijo, alcohol en gel, tanto dentro del hogar, en la calle, en el hospital. Entonces, tenemos que ir viendo una prevención primaria, primordial, también, educación a la población. La Porque cuarentena, muitas pessoas dizem de ivermectina, né, doutora? sí, pero no porque é tome para una mata tableta velho. y estoy prevenida. Hay estudios, pero no se ha demostrado. Acá en Cochabamba se hizo un estudio también policéntrico, pero no hay datos concluyentes. Entonces dejamos de lado, no por tomar una tableta quiere decir que yo estoy protegida, ¿no? Entonces sí es más evidencia, hay una evidencia, si hablamos de medicina basada en la evidencia, de lavado de manos, alcohol, barbijo, ayuda mucho más. Y la vacuna, obviamente, también dependiendo del tipo de vacuna. No hay estudios sobre eso. Si van a revisar bastante sobre esto, es en relación a estos puntos que estamos tocando. Ustedes que están en tercer semestre, cuarto semestre, podrían revisar desde ese punto, ¿no? Ciro. Pero no, no una tableta no va a ser nuestra salvación. Es la educación y la disciplina de la población que tendrían que ir revisando. Ah, Doc, un momentito, por favor.